La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 15. Esta historia se centra en el personaje de Abraham. Entonces, en el capítulo 15, un poco de contexto, pues Abraham vivía en un pueblo que se llama Ur de los Caldeos, y Dios se le aparece y le da una orden que salga de ahí, que recoja todo y que se vaya, que lo va a llevar a una tierra donde Él lo iba a bendecir. Y la verdad que si a mí me llegara una propuesta así del Señor, en las condiciones que estaba Abraham, yo lo dudaría, porque mal no estaba. A veces nosotros esperamos una promesa del Señor de cambio de acuerdo a la situación en la que estamos. Y si la propuesta es mucho mejor de lo que yo estoy ahora, entonces obviamente vamos a tomar la decisión. Pero si tú estás estable, si a ti te está yendo bien, tú no tienes necesidad de nada, y te hacen una propuesta de cambio porque te va a ir mucho mejor, a veces uno lo medita y decía, pero ¿será que va a ser así si yo ahora mismo no tengo necesidades? Y Abraham estaba de esta manera. Sin embargo, él dio ese paso de fe y decidió obedecerle a Dios. Y lo más curioso es que Dios no le dijo exactamente dónde era. O sea, recoge y vete que yo te voy a indicar dónde vas a llegar. Entonces, él hizo esto, recogió todo, su familia, todas sus pertenencias, y emprendió ese camino de fe completamente hasta llegar al lugar donde Dios lo estableció. Pero realmente eso no era el propósito inicial o el principal que tenía Dios con Abraham. Y el propósito principal vamos a empezar a revisarlo y está en Génesis 15. Yo voy a leer la versión de traducción lenguaje actual y ustedes lo pueden seguir en la que tienen. Dice: después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo: Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege, voy a darte muchas riquezas. Abraham le contestó: Dios y Rey mío, ¿y para qué me vas a dar riquezas si yo no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró: tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira el cielo y sus muchas estrellas, ¿verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo: yo soy tu Dios y tú eres mío, porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Cuando Dios se le aparece por primera vez en esta ocasión, porque ya había pasado que lo había sacado, y se vuelve a aparecer a Abraham, Abraham tenía 75 años y su esposa tenía 65 años. Si lo traducimos a nuestro contexto actual biológicamente, todavía había oportunidad de tener un hijo. Sin embargo, ya había pasado el tiempo y habían notado que Sara era, o en ese caso se llamaba Sarai, era estéril. Entonces, esa era la petición, o lo que de pronto el anhelo que tenía Abraham en su corazón, y es que no tenía necesidad de riqueza porque era un hombre próspero y el Señor le prometía hacerlo mucho más próspero. Él decía: ¿para qué me vas a dar más si la verdad a la larga esto se va a perder? No lo va a heredar un hijo mío. Yo lo que necesito en estos momentos es un hijo. Y en este punto, esa promesa que Dios le da de tener un hijo, humanamente era todavía posible. Y por eso Abraham lo recibe y dice: ok, yo voy a confiar. Cuando nosotros tenemos una necesidad o queremos algo o estamos buscando algo y nosotros sabemos que humanamente hay posibilidades que se dé, nosotros nos es fácil confiar. Por ejemplo, quieres empezar a estudiar y tú dices: ahora mismo en mi casa no hay los medios para hacerlo, pero puedo trabajar, puedo emprender, puedo hacer algo y en algún momento se puede dar. Y esto estaba pasando en Abraham. Por eso él le dice: ok, yo recibo la promesa porque humanamente había posibilidades todavía. No se había dado antes,
pero todavía había esperanza humana de que eso se pudiera dar. Y por eso Abraham le dice, ok, recibo la promesa, yo confío, y después le dice, bueno, ¿y cómo voy a saber que esto se va a cumplir? Y ahí establecen un pacto. Pasa el tiempo, lo que contaba Charris, que salieron de ese lugar y pasó lo de Sodoma, y vuelve el Señor a aparecérsele a Abraham 15 años después a tocar el mismo tema. Entonces, si Abraham tenía 75 años, 15 años después, ¿cuánto es? ¿Cuántas y las más? ¿Cómo así? ¿Ah? 95. 90 años. Y luego se toca el tema, y luego cuando otra vez en Génesis 17 nos habla ya y nos da una fecha en que ya Abraham no tenía ni 70, ni 80, ni 90, sino que ya tenía 99 años y Sara ya tenía 89. Entonces, si lo traducimos en este espacio, imagínense que pues Abraham se apareció cuando Sara tendría, por ejemplo, 35 años, en lo que tú dices, bueno, a los 35 años las mujeres pueden quedar embarazadas. No es tan fácil como una muchacha de 20, pero hay posibilidades. Pero en este caso ya Abraham se vuelve a presentar cuando ya Sara tenía 50 años. 50 y algo si lo traducimos cronológicamente. O sea que ya humanamente no había posibilidades. No había posibilidades que ella quedara embarazada y él tampoco, porque él ya era mucho mayor que ella. Y en Génesis 17 hubo nuevamente este encuentro. Y quiero que me sigan y vayamos ahí a Génesis 17. Y dice, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Voy a hacer un pacto contigo, voy a hacer que tengas muchos descendientes. Y Abraham bajó la cabeza y el Señor le empieza a dar muchas promesas, pero Abraham así callado. Y en el versículo el versículo 17, Abraham, dice la palabra, Abraham se inclinó ante Dios y entre dientes dijo, me llama mucho la atención esta escena, dijo, porque no se lo dijo directamente a Dios, sino que lo dijo como entre dientes. Y yo, ¿cómo voy a tener un hijo si ya tengo como 100 años? ¿Y cómo va a tener un hijo Sara si ya tiene 90? Así que se echó a reír y le dijo a Dios, dale a Ismael esa bendición de la que hablas. Ismael era un hijo que tuvo Abraham después que Dios le dio esa promesa. O sea que además de que humanamente se podía, pues Abraham pudo comprobar, bueno, Abraham y Sara, porque fue un pensamiento y un deseo de ambos de probar si era posible. Y sí, Abraham tuvo un hijo con una concubina que se llamó Ismael. Pero ese hijo de la promesa no se había dado. Y por eso es que Abraham le dice a Dios, bueno, todo eso que me estás diciendo, que va a haber muchos descendientes, que voy a tener muchas riquezas y todo, ¿sabes qué? Dáselo a Ismael, dáselo a él. Y Dios le respondió, aunque no lo creas, Sara misma va a darte un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Mi pacto con él y con sus descendientes durará para siempre. Esta escena a mí me llamó muchísimo la atención, porque ya no había posibilidades humanas de que se diera que él pudiera tener un hijo. Ya la fe era realmente sostenida por la promesa. Y así pasa muchas veces con nosotros, cuando ya no vemos humanamente que algo se pueda dar, en que ya humanamente, ya yo no puedo entrar a la universidad, humanamente tal vez ya yo no puedo concebir un hijo, humanamente ya no hay la posibilidad de que esto se pueda dar, de que esa persona se pueda salvar, que se pueda sanar. Entonces es ahí donde se da la verdadera fe.
Cuando mi hermano estuvo en la UCI, los que conocen la historia, nosotros éramos 2 hermanos y mi hermano falleció por COVID a la edad de 39 años. Cuando empieza su proceso de enfermedad, eso fue en 10 días, la enfermedad evolucionó y falleció. Cuando él contrae la enfermedad, pues yo decía, bueno, tiene 39 años, una persona joven, no va a pasar nada. Y de hecho, el día que yo me entero que tiene COVID, me siento bastante mal. De hecho, me llama mi mamá y dice, llama a tu hermano porque está terco y no quiere ir al hospital. Ya lleva 3 días con fiebre, sintiéndose mal, y yo lo noto bastante congestionado. Y yo lo llamo y le digo, mira, vete para la clínica. No, yo no voy para allá, que no sé qué. No, yo me quedo en la casa. Le dije, pero que ya no puedes ni hablar, ya no podía ni hablar. Estaba ahogante. No, pero vete, no va a pasar nada. Ya esto, tú eres una persona joven. Y de hecho el pensamiento de muerte nunca se nos pasó por la cabeza. Personalmente a mí nunca se me pasó por la cabeza un pensamiento de muerte. Y ya había tenido muchas personas a mi alrededor que les había dado COVID, pero no había pasado a mayores personas de la misma edad. Conforme va pasando el tiempo, se va grabando más, hablamos y empieza a sentirse ese miedo. Obviamente, yo nunca dudé, o por mi mente nunca pasó de que él se podía morir. Yo todos los días lloraba, intercedía y yo tenía la paz y la certeza y la confianza de que él iba a salir de eso. Vemos que la situación se va poniendo más difícil, las enfermeras, pues yo hablaba con él por WhatsApp, por videos, tenía su máscara y me decía, no, yo me siento bien, estoy confiado, y hacemos que mi cuñada viaje y cuando ella llega allá, pues le van dando los reportes, la saturación va bajando, ya quedarse boca abajo era muy difícil para él, no le encontraban las venas, él me decía, estoy chuzado por todas partes. Y algo me decía, aquí alrededor mío hay un montón de señores mayores, pero yo veo que ellos están evolucionando mucho mejor que yo. Yo le decía, no te preocupes. Todavía en ese momento mi mente no tenía ápice de duda de muerte. Pero van pasando los días y el reporte va siendo cada vez negativo y llega el momento en que las enfermeras le dicen, ya aquí no hay más nada que hacer, nos toca intubarlo porque no está respondiendo al tratamiento. Estaba en un pueblo lejísimo, ahora no me acuerdo el nombre del pueblo, y en Santander. Y dije, ok, la intubación, obviamente, yo leo demasiado, ese es un problema que yo tengo, de que leo y decía, no, la intubación, bueno, la probabilidad, y literalmente le dicen a él, la probabilidad de esto es un 50-50. Y obviamente yo me fui por el 50% positivo, o sea, no, aquí, sí, que te intuben, claro, obviamente mi hermano estaba muerto de miedo, decía, yo no me quiero morir. Yo creo que eso, cuando los que hemos vivido esto, que un familiar te diga, yo no me quiero morir, y esa persona se muera, es bastante difícil. Tú te sientes con esa responsabilidad de que eso no ocurra. Cuando la hacen, bueno, vamos para adelante, lo intuban, y al siguiente día, después de una odisea, yo logré gestionar un avión ambulancia, porque yo me lo quería traer para Barranquilla. En ese momento en Santander no había camas UCI. No había ni una cama UCI, y en Barranquilla estaba un hospital en Soledad completamente disponible, y el director de urgencias era un amigo mío, me dijo, tráetelo que yo aquí enseguida lo admito. Resulta que en el proceso de intubación no lo pudieron hacer, o sea, no lo pudieron intubar y lo meten en una ambulancia solamente con una máscara de oxígeno. Cuando ya llega al aeropuerto, que ya estaba el avión ambulancia para traerlo para Barranquilla, no lo pudieron montar en el avión porque estaba demasiado desaturado, y ya hacer una intubación y traerlo para Barranquilla de esa manera era demasiado difícil. Ese día yo me acuerdo tanto porque yo me estaba mudando ese día
a otro apartamento. Habíamos vendido nuestro apartamento y nos estábamos mudando a uno provisional. Y yo estaba en el medio del ajetreo de la mudanza, junto con que ya yo iba a recibir a mi hermano en el aeropuerto. Literal, yo salí para el aeropuerto. Y cuando yo iba de camino al aeropuerto, mi cuñada me llama y me dice, eran como las tipo 6, 7 de la mañana, me dice, no llegas al aeropuerto porque él no llegó. Yo, ¿cómo así que él no llegó? Si yo estoy llegando, me dice, no lo alcanzaron a montar y ahora mismo estoy en un carro detrás de la ambulancia para irnos para Bucaramanga. Y yo, Bucaramanga, ¿y él qué va a hacer en Bucaramanga? La primera cama UCI que haya, allá lo meto. Literal, no había ni una cama UCI, no había ni una cama, pero cuando llegó hubo cama para él y lo recibieron. Los médicos hicieron todo lo que había que hacer, todo lo que se podía hacer. Ahí en ese momento cuando yo digo, ok, el plan que yo tenía se ha desboronado. El plan que estaba en mi mente de que yo había visto a Dios obrar de forma milagrosa, porque no fue fácil y creo que era la primera persona en la que en Barranquilla le gestionaba un avión ambulancia. Eso no es así como que, bueno, buenas, necesito un avión ambulancia para ahora. Bueno, aquí lo tienen. No, eso fue literalmente la mano de Dios. Y yo decía, bueno, pero si Dios gestionó el avión ambulancia, si estamos aquí, si hemos hecho todo, ¿por qué las cosas no están saliendo de esta manera? Y ahí empecé a tener miedo. Ahí ya el pensamiento de muerte empezó ya a rondar sobre mi cabeza. Dije, ahí empecé a contemplar la posibilidad de que no podría sobrevivir. Sin embargo, decía, no, yo cuando se me venía ese pensamiento, yo renuncio a ese pensamiento, yo no voy a creer eso, yo no voy a irme a ese pensamiento de muerte, yo creo que esto va a pasar. Y orábamos y hacíamos vigilias, intercedíamos por esta situación. Para hacerles el cuento largo, más corto, en 10 días mi hermano falleció. Y en ese momento es como cuando tú tienes una jarra llena de agua y a mí se me quebró. Ahí se quebró mi fe, ahí se quebró la idea de la imagen que yo tenía de Dios. Porque mi fe estaba aferrada a que Dios hace o tenía que hacer conforme a lo que yo deseaba. Y a veces uno dice, Dios va a hacer, Dios va a traer o Dios me va a dar porque lo que estoy pidiendo es bueno. En este caso yo no estaba pidiendo para nada malo, yo estaba pidiendo de que Dios restaurara la salud de mi hermano. Eso no es nada malo. De que él pudiera seguir siendo un padre de familia, porque mi hermano tenía un niño pequeño en esa época. Mi sobrino tenía 7, ya tiene 10. Decía, esto no puede ser. O sea, ¿cómo Dios va a dejar una familia huérfana? ¿Cómo vamos a vivir por esto? ¿Va a ser mis padres por esta situación? O sea, en mi mente yo todavía no dimensionaba que esto pudiera pasar en mi vida. Pero finalmente pasó y fue la soberanía y la decisión de Dios. Entenderlo no fue fácil, pero ese proceso de fe, de esa imagen que yo tenía de que Dios suplía todo lo que yo necesitaba, de que Dios hacía conforme no a mis deseos, sino que hacía conforme a su voluntad, yo ese momento no lo había podido entender. Porque yo decía, Señor, uno de los momentos difíciles, ¿en qué te he fallado? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién tiene la culpa? ¿Será que yo hice algo o será que él hizo algo y tú lo estás castigando? ¿Qué pasó? Déjame saber por qué tomaste esta decisión. Y Dios no la contestó. Y todavía no me la ha contestado. Sino que ya yo dejé de preguntar eso. ¿Por qué? Porque en su momento no voy a entender la soberanía de Dios. Si lo miramos desde la perspectiva humana, decías, pero quedar una familia, un niño pequeño, sin su papá, una viuda, y en nuestro caso
no hay nombre para perder un hijo, eso no tiene título. Hay viudos, huérfanos, pero perder un hijo, eso no tiene un nombre. Perder un hermano no tiene nombre. O sea, yo nunca imaginé vivir la vida sin mi hermano. O sea, eso a mí nunca se me pasó por la cabeza, y de hecho mi hermano y yo muchas veces conversábamos acerca de qué íbamos a hacer cuando nuestros padres envejecieran. Siempre hacíamos todas las cosas juntos y hasta eso lo habíamos planificado. Ven acá, cuando los papás, ya papá y mamá sean ancianos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no hacemos esto, mira, ellos tienen estos ingresos, ¿cómo lo vamos a ayudar? ¿Qué vamos a hacer? Sabíamos hasta planificado eso, pero nunca habíamos pensado o contemplado de que uno de los dos podría faltar. O sea, eso jamás y nunca se nos pasó por la mente a ninguno de los dos. Y cuando Dios llega y hace este cambio de planes, fue bastante fuerte. En el caso de Abraham, esa espera de ese cambio, de algo que tanto había anhelado y que no se había dado, llegó un punto en que Abraham no tenía fe y de hecho no le creyó a Dios. Le creyó inicialmente cuando había posibilidad humana, pero ya no le creyó a Dios cuando ya esa posibilidad humana se había eliminado por completo. Y de hecho, en esa falta de fe lo acompañaba Sara, porque Sara, Dios también en un capítulo después se le aparece y le habla directamente a Sara, y Sara también se ríe y dice, ya yo estoy vieja, o sea, igual Dios le dijo, aunque te rías, lo voy a hacer. Y algo que decía Charris, y yo me estaba riendo porque literalmente lo tengo aquí anotado, y ese número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Ninguno de los dos le creyó a Dios. Y tal vez Dios te ha dado promesas, te ha dicho cosas que hará contigo o que va a hacer por ti, y como tú no lo ves materializado y ya no hay posibilidad humana alguna de creerlo, te cuesta. Y te voy a decir por qué te cuesta. Porque basamos nuestra vida en el Dios de la provisión. Y ya en este momento, Abraham, Dios muchas veces ya le había probado de que él era proveedor, de que él cumplía sus promesas. A Abraham no le faltaba una situación más para probar el carácter proveedor de Dios y de cumplir sus promesas, porque ya lo había sacado de un lugar y le había dicho, te voy a llevar a este lugar y te voy a bendecir. Ya lo había hecho. Le había dicho que lo iba a acompañar y lo iba a engrandecer, y ya lo había hecho. Y cada vez que Dios le daba una palabra, se la cumplía. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos más enfocados en la provisión de lo que Dios me da que Dios mismo? Y es que cada vez que tengamos una necesidad y una situación difícil, entonces vendrá la duda. ¿Será que Dios lo podrá hacer? ¿Será que Dios lo va a volver a hacer? ¿Será que Dios sí me va a poder proveer cuando ya te había provisto en otras ocasiones? Cuando ya Dios te había sacado, cuando ya Dios te había sanado en otro momento, cuando Dios ya lo había hecho, así sea una vez en tu vida. Cuando vivimos enfocados más en lo que Dios me da, entonces cada vez que tengas una situación difícil, vas a requerir una prueba de su fidelidad. A Abraham no le hacía falta más pruebas, ya lo había visto, pero él no le creía a Dios con respecto a esto. Luego, al año siguiente en que se le aparece a Sara y que le dice, ¿sabes qué? No importa que te rías, el próximo año tú vas a cargar un bebé. En Génesis 18 se da el cumplimiento de esa promesa y nace Isaac. Y yo a veces cuando me ponía a pensar, yo decía, para mí Sara y Abraham no eran merecedores de ese regalo. Humanamente ese era mi pensamiento. Ellos no eran merecedores porque se burlaron de Dios, no le creyeron, y aún así Dios los premió con la promesa.
Y Dios preparando esto, eso fue mi pensamiento cuando yo le empecé a leer. Y Dios me decía, es que yo no dependo ni de tus pensamientos, ni de tu fe, ni de lo que tú haces o lo que dejas de hacer. Yo soy el que soy. Y si yo prometo algo, y si yo digo que voy a hacer algo con alguien, yo lo voy a hacer. Si Dios dijo que iba a hacer algo contigo, Dios lo va a hacer. Si Dios dijo que iba a hacer algo en tu casa, Dios lo va a hacer. Si Dios dijo que iba a transformar la vida de tu familia, tu entorno, Dios lo va a hacer. Y aunque venga la duda, aunque venga la dificultad, aunque venga las 1000 batallas, Dios nunca va a dejar de ser. Yo me imagino el sentimiento de Abraham cuando recibió a Isaac. Yo quiero que ustedes se imaginen esa emoción de ver a Dios cumpliendo sus promesas. ¿A cuántos Dios le ha cumplido alguna promesa? Amén. ¿Cómo se siente recibir eso por lo cual tú oraste mucho? ¿Cómo se siente? Espectacular, ¿verdad? Uno siente, Dios mío, que la alegría no te cabe en el pecho. Cuando yo estaba estudiando mi carrera, yo hice prácticas con 19 años. Y en la empresa donde yo hice las prácticas fueron bastante curiosas porque yo estudié una carrera que es ingeniería electrónica, donde el porcentaje de mujeres es muy bajo. Y en ese puesto de practicante nunca había habido una practicante mujer, siempre era hombre. De hecho, la bienvenida que me da el jefe de mi jefe es: yo a ti no te quería contratar. Pero él dijo que sí, que por qué no contratábamos una mujer. O sea, imagínate, el primer día la bienvenida es como que yo aquí no te quiero. Y yo, pues, estás aquí por él. Y yo en mi mente dije, bueno, yo estoy aquí porque Jehová me trajo. Así que te aguantas. Y la práctica era 6 meses, la renuevan 1 mes más, 2 meses, 3 meses, vamos 9 meses. Y yo dije, no, aquí ya me contrataron. Me faltaba, ya yo había terminado académicamente, eso era diciembre de 2008 y yo me graduó febrero de 2009. Y llega diciembre y dije, no, aquí ya esta gente ahorita me propone el contrato para firmar y todo. Y resulta que me dicen, inicio de diciembre, no, mira, ya la práctica se termina el 24 de diciembre. Y yo, ¿cómo? Y yo, mi expectativa es, oye, si me la han estado como postergando y renovando, yo creo que aquí era el lugar. Y literal, no me ofrecieron nada. O sea, como que gracias por tus servicios. De hecho, me piden que entrene al nuevo practicante, que era una chica también. Oye, nos gustó mucho lo que hiciste, nos gusta que pudieras entrenar a otra chica. Entra otra chica, yo como la entreno, todo bien. Yo dije, no, después de esto algo me ofrece. No me ofrecieron nada. Nada es absolutamente nada. Feliz Navidad, adiós, adiós. Eso se termina un 24 de diciembre. Yo literalmente llegué a mi casa y me eché a la cama a llorar. Mis papás no se dieron cuenta que yo estaba llorando. Pues literalmente yo me eché a llorar. Pero yo decía, Dios mío, pero si todo iba bien, esto era una... Yo creía que me iban a contratar. Literalmente me eché a llorar. Eso fue el momento que yo viví en ese año. Se acaba el año, pasa enero, febrero, meto hojas de vida, recibo mi título, marzo, abril, mayo, nada, en la casa. Y bueno, empieza y los papás como que, bueno, ajá, hijita, ya te graduaste, y bueno, y entonces, aquí los 3 golpes todos los días, y yo no, estoy metiendo esa vida y tal. Y se aparece una amiga de la iglesia y me dice, oye Mel, imagínate que el novio de ella y se iba a hacer la maestría en ese momento a México. Y me dice, oye, imagínate que un muchacho amigo de Yair que
que en esta universidad, o sea, ella me está contando algo que le está pasando, oye, esta oportunidad que hay de irse a estudiar, y yo, sí, oye, qué chévere, y yo ella no me estaba diciendo cómo vamos, y ella me dice, oye, ¿y no te gustaría ir a ti también? Y yo le dije, sí, ¿por qué no? Sí, mira, es en el exterior, y ahí Dios me recordó algo. Cuando yo estaba estudiando la carrera, a mitad de la carrera o algo, yo siempre tuve el anhelo de viajar. Yo siempre quería viajar, me encantaba. O sea, no me encantaba porque es que literalmente yo vine a conocer un avión, a montarme un avión a los 19 años. Y ya yo entré a la universidad a los 16. Yo decía, la gente contaba sus historias, viajes, y en mi casa nunca hubo, bueno, la palabra no es nunca, no fue muy frecuente las salidas de paseo. Yo tengo recuerdos de solamente ir de paseo una vez a Santa Marta y los demás al Morro con las viejitas de la iglesia a la vuelta de mi casa. Esos eran los paseos. Y a Caño Dulce. De resto, con mi familia no había paseo, o sea, no existía porque había otras prioridades que era la comida, el colegio. Mi hermano y yo estudiamos en un colegio, ambos estudiamos en colegio privado, pero alcanzaba para eso, pero no había para esos lujos de viaje. Y yo, wow, viajar, y yo quería hacer un intercambio cuando estaba estudiando en la universidad a Argentina, a una universidad que también tenía ingeniería electrónica y la cual mi universidad tenía convenio. Mire, yo hice todo, yo busqué todo, no sé qué, nada, eso no se dio. No se dio, yo hice todos los exámenes, todo lo que había que hacer y no se dio. Y eso fue una desilusión para mí porque ya estaba listo el convenio, ya estaba listo los profesores que iban a recibirme, todo estaba listo, pero no se dieron las cosas, finalmente no se da. Y yo dije, ¿sabes qué? A Dios no le interesa eso de mis sueños, o sea, eso no. Y pasó, eso fue cuando yo estaba como en quinto. Pasaron 5 semestres, o sea, 2 años y medio. Yo nunca más volví a tocar el tema de viajar ni de salir. Yo me había enfocado, me gradué y empiezo a trabajar. Y se presenta esta oportunidad. Y yo dije, bueno, sí, ¿por qué no? Y se da la oportunidad. Me aceptaron en la universidad donde fui a hacer la maestría. Y no solamente me aceptaron, sino que aceptaron ser un asistente de investigación. Aceptaron pagarme, o sea, ellos pagarme a mí por estudiar, pagar mi universidad completamente, libros, asistencia médica y además de eso, sostenimiento mientras yo trabajaba investigando con ellos. Y yo dije, wow, yo no se lo había pedido a Dios, eso llegó a mí, pero Dios me dijo, es que yo no me he olvidado de tus peticiones. Yo sí quería viajar, yo sí quería estudiar en el exterior. Yo sentía que aquí había algo más. Ese algo más que yo de cosa había ido a Santa Marta, pero decía, algo más hay fuera de la costa, algo más. Yo dije, algo más había. Y en mis fuerzas yo quise conquistarlo y en mis fuerzas yo quise hacerlo. Pero se dio en el momento de Dios y se dio a su manera y eso fue muy espectacular. Viajé, hice mi maestría. En esa maestría conocí a Estados Unidos. O sea, yo no gasté un solo peso. Me pagaban todo, hacia donde yo viajaba, comida, todo lo que yo hacía y lo que hice trabajando. Y en las universidades que estuve en Estados Unidos también, todo pago. Yo no gastaba un peso. Y en este proceso yo pude ver a ese Dios proveedor. Y tú decís, wow, yo también quiero eso. Yo ahora que me estás escuchando, tú dirás, bueno, yo sí voy a seguir creyendo de que Dios me va a sacar de este pueblo. Ahora sí es que me voy. Ahora sí, si a ella la sacó y la llevó para allá, yo también. Y además de eso, cuando yo regreso a Colombia, encuentro trabajo enseguida. O sea, yo regreso un septiembre, octubre más o menos. Y en enero ya yo empezaba a trabajar en donde estoy trabajando actualmente. Y decía, wow, seguí, eso se fue dando. Y decía, no, yo estoy más ungida que para donde es. La gloria de Dios me está persiguiendo por todas partes. Y sigo trabajando y se me da la oportunidad de hacer el doctorado
también al gratín. Yo de mi doctorado no pagué un solo peso. Un semestre de doctorado actualmente puede costar entre 20 y 30 millones de pesos en cualquier universidad. Yo pagué 0 pesos. Y me fui a estudiar a España. Mi doctorado es en España y ya soy doctora. Tengo mi doctorado en ingeniería electrónica gratis, gracias a los impuestos de los contribuyentes de este país. Entre eso usted que trabaja, usted, tu papá y su mamá me beneficiaron y yo soy una becaria de MinCiencias gracias a los impuestos que usted y su papá puntualmente pagan. Gracias, gracias, gracias. Igual también los que estudian en universidad pública digan gracias, gracias. Gracias a mis impuestos usted estudia, porque nada es gratis, o yo. Y yo decía, wow, esa es la provisión de Dios, estás conmigo. Todo lo que yo iba pasando, yo decía, Señor, gracias. Porque las cosas que yo te había pedido, esos sueños, porque fui una niña muy soñadora. Yo sí, esto, y yo quiero esto, y yo quiero esto. Y Dios lo cumplió en su tiempo. Pero Abraham, yo decía, ahora yo entiendo esa sensación de Abraham, porque cuando yo meto los papeles para estudiar la maestría, eso me decían, no, ahí no aceptan a todo el mundo. Y de hecho siempre entonces te llegan, no, Julanito metió los papeles, eso no lo aceptaron. Yo decía, pero ¿y qué promedio tenía él? No, tenía 4 y pico. Y yo, ñerca. Decía, bueno, pero yo tengo 4.4, fue mi promedio con el cual yo me gradué de la universidad, pero dije, no. Y yo estaba más, venía con esa desilusión de no haber encontrado empleo, que yo decía, yo estaba más tirando al otro lado, bueno, si no me aceptan, pues no pasó nada. Pero cuando me llega la carta, usted fue aceptado en el programa de maestría de ciencias de ingeniería en la Universidad de Puerto Rico, la 5ª Universidad de Latinoamérica, no sé qué, para trabajar con la profesora Sandra. Y yo estaba, mejor dicho, pletórica, o sea, no había otra forma. Y decía, y además vas a recibir un estipendio de no sé cuántos dólares para sostenimiento y tal. Y yo, Dios mío, o sea, yo no sabía ni dónde contener tanta alegría que yo salí gritando del cuarto. Y yo, mami, papi, miren, me aceptaron, que no sé qué. Yo estaba súper feliz, emocionada por esto que me ha pasado. Y yo me imagino que esa sensación de extrema alegría fue la que vivió Abraham cuando recibió a Isaac. O sea, de wow, o sea, Dios me cumplió un sueño. No era una necesidad, porque realmente el hijo, si se perdía, pues la herencia se perdía. O sea, si él estaba preocupado porque se le iba a perder la plata. Esa es la preocupación de Abraham. Es que ¿para qué me das la plata si igual se lo va a heredar? Bueno, se lo heredaba. El esclavo, gloria a Dios, el esclavo iba a salir bendecido. O sea, era un deseo de él. Era un deseo de tener un hijo. En mi caso era un deseo, yo no voy a decir ni de qué, porque yo decía, yo quería ir a trabajar, yo quería hacer algo. Era mi deseo de salir del estancamiento. Porque si yo me ponía a pensar, Señor, ¿qué tal que me hubiesen ofrecido un trabajo y me hubiese salido la oportunidad de estudiar? Yo creo que yo hubiese escogido el trabajo y no hubiese tenido la oportunidad de estudiar. Y ahí entendí varias cosas. Y número uno, que es el tiempo del Señor. Todo llega en su tiempo. Y número dos, algo que a mí me voló la cabeza, y es que Dios no se olvida de tus peticiones. Y la petición de estudiar en el exterior, yo nunca se la había dicho a mis padres. O sea, yo a mis padres no les había compartido que yo en 4º, 5º había hecho todo un zaperoco y todo un trámite para irme para Argentina. Ellos no tenían ni idea de que yo en el pasado había hecho eso. Y de hecho creo que nadie lo sabía. Solamente lo sabía en la universidad que yo había gestionado, pero yo no se lo había contado absolutamente a nadie. Y esa primera decepción la pasé yo y el Señor. Nunca nadie supo que yo había hecho esa gestión. Pero Dios sí sabía que estaba en mi corazón hacerlo. Y Dios me lo dio. O sea, que esa sensación de recibir algo por lo cual tú tanto has orado, tú tanto has deseado, es fabulosa. Y hace poco volví a sentir esa sensación. Luego de la muerte de mi hermano,
mis padres no quisieron volver a la iglesia. Enojo, rabia, culpar a Dios por la situación, etc. Y han pasado 3 años y yo venía, Señor, en tu momento, no los voy a presionar, no les voy a decir. Yo los invitaba a los eventos, a los congresos, a todo lo que había eventual. Decía, vengan, y venían. Pero de querer congregarse y volver, no había pasado. Y hace 4 semanas, mañana se cumple un mes, o sea, mañana es el 4º domingo en que mis padres se están congregando en la iglesia. Entonces, esa sensación de hace 3 domingos, yo le dije, mami, pero vamos a la iglesia. Y me dijo, bueno, sí, vamos el domingo. Y yo, ¿de verdad? Sí. Yo no lo podía creer y yo, de hecho, decía, no, yo voy para la iglesia. Y mira, ese domingo, Dani estaba de viaje, estaba trabajando. Yo salí, preparé todo y verlos ahí en la silla. Y alguien me dice, ahí están tus papás. Para mí fue como, wow, tanto tiempo orando para que volverlos a ver. Para mí fue maravilloso. Y yo dije, bueno, Señor, ojalá no sea una cosa de un domingo. Quiero volver a verlos otra vez. Y el siguiente domingo no tuve necesidad de decirle, mami, ¿vas a ir? Me dice, no, vamos mañana. Ella me llamó y me dijo, nos vemos mañana. Y yo, claro que nos vemos mañana. Claro que sí que nos vamos a ver. Y lo volví a ver. Y el domingo pasado Dani estaba predicando en una iglesia. Yo le dije, amor, qué pena, pero yo no te voy a poder acompañar. Y le no, porque mis papás van para la iglesia y yo esto no lo voy a perder. Esto es como otra vez ese hijito que uno está cuidando y decía, esto no lo voy a perder porque esta bendición, yo oré demasiado por esto y lo estoy viviendo. Y literal, llegan primero que yo, me guardan el puesto ahí mientras yo llevo a Juan Martín a la escuela de niños y regreso y están ahí y tantas cosas y de preguntarme, oye, ¿y ese predicador quién es? Y oye, qué chévere y esto, y yo sí, yo muy digna, yo sí, claro, sí, el predicador, y yo por dentro, yo, o sea, la alegría de ese Señor, no quepo de la alegría de ver esto que está pasando en mi vida. Y eso fue una respuesta de Dios. Esa emoción es la que sentía Abraham, esa emoción de decir, wow, esto por lo cual yo anhelé y quise tanto, lo estoy teniendo ahora en mis brazos. Y pasa el tiempo y empiezan a disfrutar la vida de Isaac. Y el muchacho crece, se va haciendo cada vez más grande. Y dice la palabra que nuevamente Dios visita a Abraham. Más o menos ya Isaac tenía la escritura habla que tenía entre unos 25, no pasaba de 37 años. O sea, ya Abraham estaba viendo de que esa promesa de descendencia y de millares ya era cercana, ya se estaba haciendo real. O sea, bueno, ya partimos por el principio y ya tengo un hijo. Ahora falta de que este muchacho se case y se multiplique y bueno, y esto crezca. Resulta que Dios se le vuelve a aparecer a Abraham en Génesis 22 y dice así la palabra, dice, algunos años después Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente, Abraham madrugó y cortó leña, suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Al tercer día, Abraham les dijo a sus sirvientes, quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Imagínense, 3 días con ese pensamiento en la cabeza de vas caminando, pero vas a destruir eso por lo cual tanto tú oraste. No sé cuál era el pensamiento recurrente de Abraham, pero el mío sería un 8. Para mí sería, Dios mío, y ahora si tú me diste esto, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a pasar? Y más que yo soy bastante ansiosa, todo lo quiero para allá y quiero que me lo digas ya y me resuelvan las preguntas, las inquietudes enseguida.
yo me hubiese vuelto un 8. Yo decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero Abraham dice que le dijo, ¿saben qué? Esperen aquí, vamos a ir a adorar, pero vamos a volver. Él tenía esa convicción de que iba a volver. Y luego en el versículo 6 dice, Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo, y los dos juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham, Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Abraham le respondió, ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo, cuando oyó que Dios lo llama desde el cielo. Abraham respondió, y Dios le dijo, no le hagas daño al niño, estoy convencido de que obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. Ese mismo instante, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar, Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha, en su montaña Dios da lo necesario. En otras versiones dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, o Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. El nombre de Jehová Jireh no es una promesa de prosperidad. Creo que por mucho tiempo hemos usado el Jireh para hablar de que Dios suple necesidades. Y el Jireh que habla y que no se vuelve a mencionar en otro lugar, no es un Jireh de que Dios te va a dar, de que Dios te tiene que proveer. Y a veces estudiando esto me traía memoria cuando dice, y el Jireh de Jehová, y usted hermano que tiene necesidad de un trabajo, el Jireh de Jehová te alcanzará y te llegará. Y realmente no se estaba hablando de una promesa de prosperidad, sino de una promesa de redención. Quiero que vayamos a Romanos en el capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hay unos principios acerca del verdadero Jireh de Jehová que quiero compartirte. Y es que muchos, el primero es el verdadero Jireh. Jesucristo es el Jireh. Y en Romanos, quiero que vayamos, Romanos 6:23. A veces suena como cliché decir, Jesús es todo, es tu plenitud, es lo que llena, es que lo sacia. Y de hecho, Abraham hace una promesa, lanza una palabra profética y es, Dios se proveerá, Dios lo hará. Y Dios coloca un cordero. Pero el verdadero Jireh de Jehová es Jesús. Porque tú y yo teníamos que morir por nuestros pecados. Y Dios colocó a Jesús como ese cordero que debería ser tú y que deberíamos ser yo para pagar por nuestros pecados. Ese es el verdadero Jireh. Por eso es que toda la palabra y todo el Nuevo Testamento gira en que primero busques al reino de Dios y su justicia y luego todas las cosas van a venir. Toda la palabra gira en torno a que lo más importante, que la provisión más grande que Dios te podrá dar no es una carrera profesional, no es que te cases, no es que tengas posesiones. La provisión más grande que Dios va a hacer contigo ya la hizo, y es darse a su único hijo. La provisión, el verdadero Jireh de Jehová es Jesús. Es errado pensar de que el Jireh de Jehová, que lo que encierra esta palabra es las posesiones. No son las posesiones lo que anhela el Señor darte.
Él anhela de que Jesús sea tu verdadera provisión. Y es ahí donde tú te encuentras todas las palabras. Ahora lo podrás entender mucho más. En las oraciones que están inclinadas a las peticiones, y es en el nombre de Jesús las vas a recibir. Conforme a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Y todo se gira en torno a la persona de Jesús, porque Jesús es tu verdadero Jireh. Si tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Y no es una canción, no es una simple oración, es la provisión, el acto más grande de amor que hizo Dios. Lo probó con Abraham, que Dios le dijo: detente, yo sé que tú me amas, porque no has escatimado tu único hijo. Y como padre, uno sé lo difícil que puede ser. Y cuando es tu único hijo, yo también tengo un solo hijo. Y en algún momento, mi hijo se estaba convirtiendo en un ídolo para mí y para mi casa. Todo giraba en torno a Juan Martín. Nuestra vida, nuestra rutina, nuestro día a día, nuestros recursos, todo en torno al niño. Incluso el ministerio. Todo estaba girando y hasta un momento consideramos, dejemos todo lo que hacemos de ministerio para poderlo atender a él. Y empezamos esa promesa a hacerla un ídolo. Y tal vez Abraham estaba construyendo su vida alrededor de Isaac, y todo era esto. Hasta que un día llegamos a la reflexión de que mi hijo, mi relación, mi carrera no es el Jireh de Jehová. Tú me dices: ¿te sientes espectacular por tener un doctorado? Y yo le dije: no es lo que más me hace feliz tener un doctorado. Que estoy casada con un hombre espectacular no es lo que más me hace feliz. Que tienes un niño, que Dios te dio la bendición, no es lo que más me hace feliz. Mi verdadera provisión es saber de que tengo a Dios conmigo, que yo estoy con Él, de que Jesús es mi verdadero Jireh. Y el día que yo no tenga las demás cosas, yo no me voy a sentir vacía. Yo me sentiré llena y plena. Por eso es que cada vez que tú te encuentres una oración dirigida a una necesidad, a que Dios va a suplir, te vas a encontrar que el centro de esa oración es Jesús. De que si tú tienes a Jesús, tú tienes el verdadero Jireh. Y es ahí donde Dios te dice: mira, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y tú te va a venir por añadidura. Te lo puedo decir yo, que te he contado mi testimonio, te he contado. Tengo que aclarar que todas estas cosas, estos estudios que he hecho, los hice ya conociendo al Señor. Yo soy cristiana desde los 17 años y yo entré a la universidad a los 16. Yo conozco al Señor, y todas estas bendiciones espectaculares que he recibido de estudiar, de viajar, de conocer muchos países a causa de esto, lo hice ya siendo cristiana. Tú dirás: ay, es el Jireh de Jehová. No es el Jireh de Jehová, porque mi verdadero Jireh ha sido Jesús. Y el tener a Jesús en mi vida, el obedecerle y amarle, ha hecho que lo demás venga por añadidura. Y si tú estás orando porque algo ocurre en tu vida donde necesitas esa provisión, sea material, sea física, sea emocional, tu verdadero Jireh es Jesús. En Jesús tú estás completo. En Jesús tienes la verdadera provisión. En Jesús es el verdadero Jireh. No encuentras la palabra Jireh en ningún otro lugar más, solamente ahí. ¿Y por qué entonces se predica de Jehová Jireh y Jehová te va a dar y Jehová? Porque es que es un carácter de Dios por ser padre. No por esto, es porque es un padre, y es un padre bueno. Uno como papá quiere que a su hijo le vaya bien. Tú quieres darle lo mejor. O sea, yo si tengo un lugar y hay que comprar unos zapatos a mi hijo, y está entre un zapato bueno y uno malo, ¿cuál voy a escoger? Obviamente el bueno, porque yo quiero que mi hijo tenga lo mejor.
Y si mi hijo me dice, oye, le quedaron pequeños los zapatos, le aprietan, ya le creció el pie, tiene una necesidad de cambio, pues yo voy a hacer las maneras para cambiarlo. Si tú tienes una necesidad, Dios la va a suplir porque es Padre. Si tú quieres algo, tú deseas, porque no está mal desear cosas. Yo deseaba viajar. Yo tenía un sueño, no se lo voy a destruir, pero yo quería conocer París. Yo quería tomarme la foto en la Torre Eiffel y yo tenía ese sueño. Lo cumplí y ya. Muy linda la ciudad, ¿para qué? Espectacular. La conozco bastante, fui más de 2 veces y ya. Ahora quiero conocer Japón y ahora yo quiero ir a Tokio y quiero ir a Dubrovnik y quiero ir a muchos lugares y ya. Se cumplió. ¿Me hizo mejor ir a París? No. ¿Me hizo mejor persona casarme? Un poco, sí. Sí. ¿Me hizo mejor mujer por tener un hijo? Me ha hecho feliz, sí, mi hijo me hace muy feliz. Somos muy felices con nuestro hijo. Pero nada de eso se compara con tener a Jesús. Por eso es que ahora yo pude entender a los diferentes personajes como Pablo, cuando Pablo dijo, yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo demás lo estimo como basura. Y no era cualquier cosa. Pablo no era ningún pintado en la pared. Tenía todo lo que de pronto hoy humanamente nosotros quisiéramos tener: fama, poder, reconocimiento, todo. Y dijo, ¿sabes qué? Esto es basura. Lo mismo en el libro de Eclesiastés. ¿Cómo inicia Eclesiastés? Vanidad de vanidades. ¿Y quién se asume que lo escribió? Salomón. ¿Y quién era Salomón en esa época? Pero además, el más rico. Ni Jeff Bezos, ni Bernard Arnault, ninguno de ellos tenía las riquezas porque era el hombre más rico. Que la persona más rica del mundo dijera, esto es pura vanidad, esto no sirve. Porque eso lo que traduce es, esto no sirve. Tener toda la plata del mundo no sirve. Y lo traduce ahí. Y hay una palabra que expresada por Jesús, sobre todo en esta parte. Jesús habló de muchas cosas, pero habló específicamente acerca de las posesiones y del afán que genera el tener las cosas. Y yo puedo decir que no hay una persona que se levante y no esté pendiente o no tenga una necesidad en su mente de algo material diariamente. Todos nos levantamos con una necesidad de comer, o de qué me voy a poner, o qué voy a hacer, o de estudiar, de trabajar. Todos los días yo me levanto, la necesidad que tengo de trabajar, de alimentar a mi hijo, hasta de las cosas ministeriales, de todo lo que vamos a hacer, que vamos a predicar, a dónde vamos a ir, y ayudar al uno, ayudar a todo. Hay una necesidad en nuestra mente. Pero hoy me puse, cuando estaba haciendo esta prédica, yo le dije al principio que me puse a llorar. Ese Señor, ¿cuánto tiempo perdemos? Porque perdemos el tiempo gastándolo en cómo tú vas a proveer para esta necesidad, sabiendo o desconociendo de que yo no debo invertir mi tiempo en cómo es que tú lo vas a hacer, porque eso denota de que no te conozco. ¿Saben por qué Abraham tuvo esa fortaleza para decir, vamos a volver? En
En Hebreos 11:19 dice: Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiese vuelto a vivir. Abraham conocía a Dios. La fe no está dando solamente decir, si yo te creo irracionalmente. La fe viene de conocer a Dios. Tú tienes fe cuando tú conoces a Dios. Cuando mi hermano muere, yo me di cuenta que mi fe no era lo suficientemente sólida o no estaba basada en un verdadero conocimiento de Dios. Porque mi fe no se tambaleó, mi fe se quebró. Y empecé a dudar de que si Dios tenía la capacidad de sanar. Dudé del amor de Dios, dudé de su paternidad, dudé de su bondad, dudé aún de sus propios atributos. Y con el tiempo me di cuenta de que me hacía falta conocer a Dios y que esta era una oportunidad para conocerle aún más. ¿Dónde se fundamentó la fe de Abraham? En que conocía a Dios. ¿Y cómo lo conocía? Número uno, y es que él no iba a mentir. Si él le dijo que a través de Isaac, porque Abraham le propone, bueno, pero hazlo con Ismael, Dios le dijo, no. La promesa que yo tengo específica de multiplicación es con tu hijo Isaac. Entonces Abraham sabía que Dios iba a cumplir esa promesa y que aún si Isaac moría, lo tenía que revivir. Porque es que la promesa no se iba a cancelar, se tenía que cumplir y se tenía que cumplir con Isaac, no con nadie más. No iba a ser con Ismael, no iba a ser con alguien más. Entonces Abraham tenía esa convicción de que Dios cumple sus promesas. Tú tienes que tener la convicción, tu fe tiene que estar cimentada en que Dios cumple sus promesas. De que serán salvos tú y tu casa, tú tienes que tener esa convicción. En su momento yo dije, Señor, ¿será que mis papás volverán a la iglesia? Pero yo dije, no, yo confío en tu palabra. Tu palabra dice, serán salvos, cree tú en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y dije, Señor, te recuerdo esta promesa que tú me diste. Te recuerdo que yo he creído en ella y sé que se va a hacer. Y falta mucho por ver. Y no solamente para ellos, sino para el resto de mi familia. Y otra cosa que también Abraham sabía y era quién era Dios. Y en esa época los cananeos tenían esas costumbres de ofrecer al primogénito en sacrificio, en altar con fuego, para calmar la ira de su Dios. Ustedes pueden leer en Deuteronomio que después de esto que Dios le hace una de las advertencias sobre las costumbres de los cananeos, y es que eso para Dios es abominable. Entonces Abraham conocía a Dios y sabía, yo me imagino que en su pensamiento él diría, o sea, yo conozco a Dios, esto lo voy a hacer y lo voy a obedecer, pero yo sé que Dios no lo va a permitir, porque le conocía. Y la única manera de conocer a Dios es pasar tiempo con Él. Tú vas a vivir el verdadero jiré, la abundancia, porque a veces nos prometen, es la abundancia, y tú piensas que la abundancia son los materiales y las cosas ricas. Sí, es chévere viajar, es chévere, no sé, ir a donde tú quieres, o comprarte la ropa que te gusta, pero es mucho más chévere tener a Jesús en tu corazón. Es mucho más placentero saber que no estás solo. Es mucho más placentero levantarte todos los días sabiendo que tienes a alguien que te ama y te va a amar eternamente. ¿Tú te acuestas sabiendo de que tienes a alguien que te ama profundamente? ¿O te acuestas pensando en la cantidad de problemas que pululan en tu cabeza? ¿Cómo te despiertas? Pensando en cómo es que voy a hacer. ¿O te despiertas sabiendo de que hay alguien que va delante de ti como poderoso gigante? El Jireh es Jesús. Y yo le dije, Señor, yo por mucho tiempo
A veces perdemos el pensamiento, ay, ¿cómo voy a alcanzar esto? ¿Cómo voy a comprar? Ay, yo quiero esa blusa, yo quiero ese pantalón, yo quiero el cuerpo de ella, yo quiero la ropa del uno, quiero el carro del otro, quiero la carrera de este, quiero también un novio, quiero una esposa, quiero la casa, el carro. Y pasamos y pasamos y pasamos. Nuestra mente y nuestro tiempo perdido, cuando nuestro verdadero Jireh ya lo tienes. Ya tú tienes a Jireh, ya tú tienes a Jesús. Y si tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Se te van a ir a la medida que tú hagas ese cambio en tu cabeza, de que la provisión ya la tienes, que el dinero va a aparecer y podrás escuchar tantos testimonios. Pregúntale a Alex. Alex hoy ya es un doctor Alex Díaz. Pero antes Alex no era el doctor Alex Díaz. Antes Alex era el que vendía la rifa, el que veíamos cómo iba a ser, cómo decía cómo íbamos a hacer para semestre a semestre, que Alex se pudiera matricular. Pero él tenía algo muy importante y lo tenía todo, y era Jesús. ¿Y qué hizo Dios? Proveyó, que es hoy el doctor Alex Díaz. Perdón que te coja aquí, pero estás ahí de primero. Y Alex se gradúa de psicología y no empieza a trabajar en psicología. Y tal vez en su cabeza, y él se lo puso en su cabeza, de que él no iba a ejercer su carrera, porque una vez lo dijo: yo no voy a ejercer mi carrera, yo soy un emprendedor y lo voy a hacer. Y le decíamos: pero si Dios te puso ahí, Él lo va a hacer, porque Dios fue quien lo puso a estudiar ahí. Y para hacerle la historia larga, hoy Alex está ejerciendo como psicólogo. A pesar que él dijo: no hay esperanza, yo no sé para qué Dios me puso a estudiar esto, si a mí lo que me está sosteniendo es el emprendimiento. Pero Dios sí sabía por qué lo había puesto a estudiar ahí, por qué lo había hecho graduarse y en qué momento lo iba a colocar donde está siendo utilizado hoy en día. Así Dios va a ser contigo. Hoy dices: ¿por qué se suspendió mi carrera? ¿O por qué se divorciaron mis padres? ¿O por qué yo no estoy viendo esto que tal vez Dios me dijo? Dios lo va a cumplir. Dios lo va a suplir. No por ser proveedor, sino porque tú tienes su Jireh, y que es Jesús. Y en Jesús tú lo tienes todo. En Jesús, si tú tienes a Jesús, si tú te preocupas por todos los días vivir una vida apasionada por Jesús, lo vas a tener todo. No lo estoy diciendo yo por darte un consuelo, es que lo dice su palabra. Podrás entender cuando Dios dice: cree, confía. Todo le dice, y a veces nos encanta leer: y todo lo que pides será conseguido. Pide y se te hará. Pero no lees la otra parte: en Jesús, conforme a su voluntad, en Jesús, en Cristo Jesús, porque Él es tu Jireh. Si tú estás pasando por una necesidad o estás deseando algo y no lo has visto todavía, mira si tú tienes a tu Jireh. Primeramente, Él es tu Jireh. Jesús es tu Jireh. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, hoy es un buen día y una buena oportunidad para decirle: ¿sabes qué, Jesús? Yo te necesito, no por lo que sé que puedes darme, sino porque quiero acercarme más a ti, porque de verdad quiero sentirme pleno. Y la razón por la que en el mundo hoy en día hay tantas personas que no saben qué hacer con su vida, que no saben qué decisión tomar, y que el enemigo les toma la mente para destruirlo, es porque Jesús no está completamente revelado en ellos. Y es a veces triste que aún en nuestros jóvenes conocedores de la palabra, el enemigo logra ese terreno, porque aún hasta para la mente, la Biblia dice que aún nuestros pensamientos están sujetos ¿a quién? A la obediencia de Jesús. Entonces todo lo que tú quieres, sea espiritual, sea emocional o sea material, y que quieres que Dios lo traiga a tu vida, va a venir primeramente a través de Jesús.
siempre va a ser a través de Jesús. Todo lo que tú desees siempre va a ser a través de Jesús. Porque dice la palabra que Él es el autor y consumador de la fe. Lo más importante, la Biblia, como está diseñada, o la historia de la humanidad, está diseñada basada en Jesús, en un plan de salvación para ti, donde el centro es Jesús. El centro de tu vida no es que te cases. El centro de tu vida no es que tengas una casa, un carro y que tengas hijos o que estudies una carrera. El centro de tu vida o el plan principal que Dios tiene contigo es que tú le conozcas y que tengas vida eterna. Y después de allí, claro, va a venir todo lo que el Señor quiera darte. ¿Por qué? Porque Él es Padre. Y un buen padre es proveedor. Un buen padre cuida a sus hijos. No porque es que Dios me tiene que suplir. No es porque Dios me tiene que dar o porque me lo merezco. Tú y yo no nos merecemos nada. Lo que por su gracia nos dio, lo más importante, que fue su Jireh, que fue Jesús. Y a partir de ahí es que tú vas a ver todas las cosas. Todos esos sueños que tú tienes, que tal vez estás como yo, que no se los has contado a nadie, Dios los conoce y en su tiempo vendrán. Miren que Dios le prometió a Abraham darle ese hijo y pasó mucho tiempo para llegar a tener ese hijo. ¿Por qué pasó tantos años para que Dios le cumpliera la promesa a Abraham? Porque Dios necesitaba que Abraham entendiera la verdadera provisión. Dios necesitaba que Abraham se convenciera de que el centro de su vida y de su propósito no iba a ser Isaac, que el centro de su vida y de ahora en adelante iba a ser Jesús, iba a ser ese Jesús, iba a ser el Dios mismo revelado a su vida. Y tal vez tú estás enfocado hoy en día en que todo lo que haces y todo el esfuerzo que hoy te dedicas es para alcanzar cosas materiales o para alcanzar el deseo que está en tu corazón. Y Dios te dice que eso no es lo más importante, que eso va a venir, no te preocupes. No estoy diciendo que renuncies a tus sueños, no estoy diciendo que dejes de creer, no estoy diciendo que dejes de desear, de anhelar, de tener una vida satisfactoria. Te estoy diciendo que cambies tus prioridades, que inviertas tu prioridad, que inviertas y decidas cómo vas a tomar tu vida en adelante. Yo les decía que con Juan Martín nos pasan diferentes situaciones y que nos implica estar mucho tiempo con él. Y hasta consideramos un día decir, ¿sabes qué? Renunciemos al ministerio porque es un área en la cual empleamos bastante tiempo. Aquí venimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y vuelve el festivo. Y si no estamos aquí, estamos en función de esto, además del trabajo y demás cosas. Y decía, no, la iglesia, no podemos seguir así. Y Dios me dijo, ¿quién es tu Jireh? ¿Acaso yo te creé solamente para ser la mamá de Juan Martín? ¿O yo te diseñé, o yo te junté con Carlos Daniel para ser solamente los papás de Juan Martín? Yo decía, pero no, tú sabes muy bien la promesa que yo te di y la promesa que le di a los dos. Juan Martín es una añadidura. Yo decía, ¿cómo va a ser mi hijo una añadidura si ese cosito es lo más espectacular de la casa? Y me dijo, él es una añadidura. Las casas que tienen son una añadidura, que hoy en día son un dolor de cabeza. Ese carro que tienes, porque esa camioneta que ustedes ven, eso fue el anhelo, el deseo de mi esposo. A mí con tal que me lleven y me traigan y no me pongan a manejar, yo estoy contenta. Y hoy ese carro es un dolor de cabeza. Uno para salir en ese carro, yo prefiero esta vez salir en un Uber que parquea esa vaca en un centro comercial. Si me dan un picanto,
con chofer, espectacular. Lleve y venga. Decía, todo eso son añadiduras. Y tal vez tú estás diciendo, ay, yo quiero ese carro. Si Dios me diera ese carro. La loca es hablando mal de ese carro. Ojalá yo lo tuviera. Y así somos. Y así somos. Y el verdadero anhelo es que Jesús sea tu provisión. Yo quiero que ahí donde estés puedas colocarte en pie. Y hoy el centro de esto es Jesús. No sé cómo estará tu relación con Dios en este momento. Si tal vez hoy está fragmentada porque no has visto cumplida la promesa. Tal vez la relación de muchos está rota con Dios, como estuvo la mía, porque Él no sanó a mi hermano. Porque a Dios no le plació hacerlo. Y a mí eso a mí me dolió. A mí eso yo lo sentí como si Dios me hubiese traicionado. Yo le decía a Dios, me has traicionado. Me has mentido. No lo sanaste. Y hoy entiendo que mi hermano recibió lo más importante y fue el Jireh. Que Dios no me había traicionado, que Dios sí me había cumplido, porque Él partió a la presencia del Señor con su Jireh. Porque antes de morir, antes de que lo intubaran, pudimos orar y Él decía, yo sé y no tengo miedo, yo sé que Dios está conmigo, Él es mi Dios. Y Él se fue con su Jireh. Así que si tú hoy te sientes roto, te sientes quebrantado, porque no has recibido lo que anhelas, lo que deseas, déjame decirte que Él no te ha fallado. Él no se ha tardado. Él ya te dio lo que tú necesitabas. Y que Jesús, que tal vez hoy tú lo estás viendo como no lo más importante, pero hoy decirte, Él es lo más importante. Y que a partir de Jesús tú vas a recibir eso que anhelas, eso que deseas, en su tiempo, en su momento. Pero Él es lo más importante. Si tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Y yo quiero que puedan pasar aquí adelante aquellos que hoy desean restaurar su relación con Dios, que tal vez se habían sentido lastimados o tristes porque no han visto una promesa o algo que anhelaban cumplirse en su vida. No tengas temor. Si tú dices, Señor, he estado triste y he estado dolido porque por mucho tiempo he anhelado algo y no se ha dado. Y hoy quiero decirte de parte del Señor y es, número 1, yo no me he olvidado de ti. Ni te he desechado, ni te he echado a un lado. Y no importa cuántas veces hayas fallado, esos deseos y esas pequeñas oraciones aún las tengo anotadas, te dice el Señor. Lo segundo que Dios quiere decirte y es, yo soy tu Padre y te he dado la mayor demostración de provisión, es mi Hijo. Y mi Hijo, mi único Hijo, el que yo más amo, es todo lo que tú necesitas. El afán
por las posesiones, el afán por el tener, hoy yo lo derribo en el nombre de Él, en el nombre de mi Hijo. Porque yo soy todo lo que tú necesitas. Y todos esos pensamientos de ansiedad, todos esos pensamientos de no sé qué hacer, los deseos de salir corriendo y no volver, hoy se acaban en el nombre de Jesús. Porque hoy el Jireh de Jehová, que es su Hijo, hoy se hace una realidad en tu vida. Y la provisión de Jesús, el Jireh de Jesús trae paz en tus pensamientos. Jesús trae paz en tu mente, trae sosiego, trae la calma. Jesús solamente con sus palabras pudo enmudecer un mar embravecido. Y hoy el mar de tus pensamientos, Jesús lo calma con su poder. Todo va a estar bien, es tu promesa siempre siempre. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien. Es tu promesa siempre sí, amén. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.